De gases de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático global, se pudiera utilizar la llamada captura de carbono. Esta es una tecnología que busca contener y almacenar lo antes posible grandes cantidades de CO2 o dióxido de carbono generado por la quema de combustibles fósiles para que no entren en contacto con la atmósfera. Hablemos sobre su funcionamiento y si tiene algún sentido y algún tipo de efectividad real. Para ello hemos invitado al estudio al profesor Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Un gusto recibirte, Osvaldo. Gracias, un placer y a su audiencia por la participación. De verdad, un placer tenerte acá. El panel intergubernamental del cambio climático ha propuesto y estudiado esta tecnología que permitiría básicamente, si usted se lo imagina, más allá de ir a procesos químicos y cómo se logra separar una cosa de otra, es tomar ese CO2 que sale de una fábrica y guardarlo bien sea de profundo en las piedras subterráneas y así evitar que esté en contacto con la atmósfera. ¿Cuán costoso, aplicable y efectivo es una tecnología como esta? Bueno, entrando en detalle, más o menos la idea de estos procesos de captura de CO2 es tratar de hacer, primero que nada, que los combustibles que estamos trabajando hoy en día, dígase petróleo, gasolina, diésel y derivados, sean lo menos contaminantes posible. Entonces, hay una primera parte del proceso que tratamos de buscar de que el proceso de combustión en la máquina sea lo más eficiente posible. Si la idea es no volver a la época de antes, cuando esos carros gigantescos, como los queridos llamados Malibús, que eran vehículos muy queridos en Venezuela, pero que eran muy ineficientes en términos de consumo de energía. Pero siguen rodando por ahí. Claro, porque se aguantan golpes. Punto para ellos. La idea es justamente recurrir a vehículos más eficientes, incluso por eso que están de moda los vehículos de estos de tecnología eléctricos, justamente que son vehículos que pueden aprovechar, para dar un ejemplo, ustedes están ahorita en el tráfico en la hermosa ciudad de Caracas o en la ciudad en la que se encuentran en este momento. Estos vehículos eléctricos, mientras están parados, están consumiendo cero, lo que es un vehículo eléctrico directamente. Entonces esto nos permite reducir al mínimo el consumo de energía por parte de la máquina. Aquí es donde viene el tema, entonces derivamos a máquinas mucho más grandes porque uno está cargando el vehículo eléctrico del sistema eléctrico nacional. En el caso venezolano específicamente el 70% viene de energía renovable, de gas hidráulica. El resto es del parque termoeléctrico. Entonces aquí vendría, cómo implementar estas tecnologías en las centrales termoeléctricas, que es mucho más barato y eficiente que en una máquina automóvil. A ver si entiendo bien lo que explicó Lila. Es decir, en los procesos industriales se produce carbono y tú buscas retener ese carbono y almacenarlo, ¿y te sirve para qué? Ok, entonces ahí estaríamos hablando del proceso de absorción. Okay. Justamente cuando la máquina está produciendo, digamos, la máquina está como una central termoeléctrica, está produciendo CO2 porque es su proceso químico, ella tiene que consumir gas o diésel para poder funcionar, se genera el CO2. Entonces una opción que se hace en este proceso es pasar por a través de un proceso químico, absorción química, con compuestos químicos que absorban ese CO2 para que no salga directamente al medio ambiente. Las dificultades técnicas que tiene ese tipo de productos que son procesos muy costosos. Aquí en Venezuela son difíciles de implementar simplemente porque, de paso ni siquiera tenemos nuestro parque termoeléctrico de su máxima capacidad, ni cerca de eso. Y en los países desarrollados es una tecnología muy costosa, lo cual obliga a tener que no solamente extraer ese CO2 que se está produciendo, sino tener que almacenarlo de alguna forma. Un proceso es convertirlos a sales, agregarlo a una sal, entonces se convierte como un polvillo, por decirlo así, que se puede enterrar y se puede perfectamente almacenar, dígase en forma sólida. O la otra, que es un proceso que se puede hacer aquí en Venezuela, justamente en los yacimientos que ya están completamente gastados, es represurizar los pozos. Por eso que hablamos justamente de tratar de meterle CO2 al pozo, que inclusive puede aumentar un poquito la producción de crudo de ellos. Entiendo que en Islandia, por ejemplo, esta tecnología ya se aplica. Se llama Orca y es unos ventiladores que absorben el aire cerca de una planta geotérmica, si no me equivoco, y logran hacer este proceso. Pero, ¿eso es trasladable a un país como el nuestro? Bueno, el proyecto Orca no es que es ineficiente, realmente los volúmenes que puede sacar del medio ambiente es muy bajo. Vamos a ser sinceros, el proyecto Orca es muy bonito, es muy elegante, pero aquí estamos hablando de dimensiones mayores. Aquí tienes que prácticamente para poder absorber CO2 de buenas cantidades, tienes que hacerlo directamente en el sitio donde se producen.
Porque es cierto que también se habla mucho de absorción, dígase, por el medio ambiente, es decir, lo que le dicen de cariño los árboles artificiales, Ajá. porque básicamente es lo mismo que hace un arbolito. De hecho, una de las técnicas de captura de carbono es justamente a través de, ¿cómo se llama?, de cultivo de árboles de rápido crecimiento. Claro. Y una vez que el árbol crece, por ejemplo, como en el proyecto Uberito aquí en Venezuela, la idea es, bueno, después que termina, es usar esa madera para algo. La idea es no volverla a quemar. No, bueno, usarla para viviendas o, en el caso extremo, convertirla en fertilizantes o en algo que permitan para otro tipo de proceso. En el caso de Islandia, volviendo al tema de los amigos islandeses, ahí el dilema que presentan ellos es que la cantidad de CO2 que logran extraer es relativamente baja. Entonces, claro, suena muy bonito el proyecto. Es muy costoso. Es costoso. Una de las cosas que se hace para tratar de incentivar este tipo de tecnologías es los famosos bonos de carbono. Ahora, profesor Felisola, pero el tema es qué haces después de que lo capturas, porque ahí viene otro problema. A mí me suena que es convertirlo en sales y sembrarlo en la tierra, eso puede tener otras consecuencias, porque hay ríos subterráneos, etcétera. Pareciera lo más lógico devolverlo a los pozos petroleros, ¿no? En cierta medida el pozo petrolero es como la mejor alternativa. El dilema es que para la industria petrolera y carbonífera y gasífera no es rentable económicamente. Claro. Porque es un proceso que es costoso. Entonces, por ejemplo, el tema de los bonos de carbono, que justamente traten de incentivar a estas industrias para que hagan las inversiones de capital y que, bueno, a través de la venta, no solamente de convertirse en empresas que vendan petróleo, gas y derivados, sino empiecen también a vender bonos de carbono que pueden consumir otras empresas. Y eso que dijo de los árboles es muy importante. Ya, pero volviendo a los bonos de carbono, ¿cómo consumiría carbono una empresa? El tema con los bonos de carbono es que diferentes tipos de empresas consumen diferentes niveles de CO2, producen niveles diferentes de CO2 y algunos tienen la capacidad de retenerlo o almacenarlo. Por ejemplo, típicamente en Europa los bosques emiten bonos de carbono que son comprados por empresas consumidoras de petróleo, dígase por ejemplo el Instituto Motriz. Entonces en este tipo de cuestiones, justamente para evitar un impuesto, lo compensas con un bono. Entonces, la idea es transmitirse, porque creo que el Vaticano ya creo que es el único estado del mundo que es neto cero, justamente por hecho, porque él compra bonos de carbono a un bosque en Bélgica. Y con eso logra reducir al cero, su producción de CO2 la logra completamente cancelar. Claro, hablaba, y ya nos queda poco tiempo. Parece ficción esto. Sí, pero justamente iniciaba su exposición hablando de cómo es preferible el uso más eficiente de la energía y las energías más limpias, y hacía referencia a los carros eléctricos. Pero también en este programa hemos conversado en el pasado sobre lo nociva de la industria de extracción para poder hacer esos carros, que siguen siendo muy costosos y que tardan muchísimo tiempo en emparejar todo lo que se produce para poder llegar a cero, a equiparar esa huella de carbono que están dejando. ¿Se ve aplicable esta tecnología? ¿Puede convivir o más bien es una alternativa para que sigamos utilizando energías más eficientes, los combustibles fósiles, pero con menos impacto? Bueno, aquí donde viene el tema en defensa de la industria del automóvil eléctrico. Ellos son fuertemente contaminantes en este momento porque son apenas tecnologías incipientes. Uh-huh. El vehículo realmente está todavía en un proceso. Es como injusto comparar una industria que tiene más de 120 años produciendo automóviles a una que apenas tiene unos 20, 25 años. Y al punto de que prácticamente el país que está haciendo los más grandes saltos es China, mientras que antes era un proceso de varias competencias entre varios países. Aquí el dilema que se presenta con este tipo de tecnologías es que es verdad que un automóvil eléctrico contamina más al comienzo que un vehículo, dígase, normal, porque simplemente hacemos un proceso distinto. En el proceso de extracción de litio y de cobalto se produce una gran cantidad de derivados, pero eso es porque el proceso que se usa actualmente no es eficiente. Eso va a ir mejorando a medida que avance la investigación científica. Estamos en un momento, es difícil hacernos ver como que apenas hace 100 años todavía no habíamos dominado completamente el proceso de fabricación de acero, y hoy en día prácticamente tenemos polímeros espaciales. Entonces, hay que entender que cada tecnología tiene sus procesos de maduración tecnológico. Es el momento del turno del litio y el cobalto. Vale. Bueno, muchas gracias, profesor Felisola. Sí. Muchas gracias por venir y esta explicación tan clara sobre el carbono. Osvaldo Felisola es el coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente en el IESA. Gracias por la invitación. Y vamos a escuchar a Michael Jackson, Rock With You.